Buenas noches, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Fernando Marín. Pertenezco al grupo número 18 de instrumentación. En esta práctica final les explicaré un poco sobre la simulación de mi circuito. Entonces el circuito que escogimos dentro del grupo es un sensor de proximidad. Cumpliendo los requisitos de la rúbrica y las sugerencias del tutor, entonces pues tengo las etapas del sensor, de amplificación, de visualización LED y visualización en un LCD, donde donde actúa un actuador por medio de un driver. En este caso pues utilicé un motor DC con un L292D, que es el driver para poder alimentar el motor y poderlo controlar. Los cálculos, el, el código con el que programé el PIC, porque pues este PIC está programado, perdón, el sistema se diseñó con PIC para poder tener la parte de control. Entonces el código y pues el resto de informes de mis compañeros. Entonces vamos a proceder a revisar la simulación, donde efectivamente a mayor distancia, menor voltaje. Entonces ahí vemos que está rotando disminuyó la velocidad y rota el motor. Entonces vamos a proceder a ok. Entonces aquí, como vemos, tenemos la visualización después de cierta distancia. Están encendidos los LEDs y al aumentar la distancia, menor voltaje. Entonces es inversamente proporcional, y a menor voltaje frena el motor. Ok. Básicamente, como se dan cuenta, entonces no hay voltaje y el motor se frena. No hay distancia, no está sensando ninguna distancia, entonces no hay voltaje. Básicamente esta es la explicación de la simulación. Ya vamos a ver el montaje del circuito. Entonces, compañeros, siguiendo con la explicación del circuito, entonces ya vemos el montaje, donde vemos que estamos utilizando un sensor CNY70. Es un sensor de proximidad, donde es muy, valga la redundancia, es muy sensible a cortadas distancias. Entonces, como vemos, tenemos el sensor, tenemos ya pues nuestro montaje. Como lo estamos viendo, entonces estamos tratando de amplificar por medio del ADC20. Luego pasamos al LM324 para poder alimentar nuestros LEDs, así como lo vimos en la simulación. Entonces vamos a proceder a simular. Como lo vemos, entonces hay una variación en el voltaje. Vemos cómo nos muestran en el LCD y la variación de los LEDs. Y vemos que al mismo tiempo se activa el motor por medio por medio de la programación del PIC y la visualización en el LCD. Como activador pues utilizamos el L293D para poder alimentar el motor, y luego pues ya trabajamos con las dos fuentes y vemos cómo se sensa. Básicamente pues es esto, compañeros. Muchas gracias.